El Titanic. Un nombre que todo el mundo conoce. Un barco que supuestamente no podía hundirse. Y aún así, acabó en el fondo del océano. Durante más de 100 años. Nos han contado la misma historia. Un iceberg. Una noche tranquila. Un accidente inevitable. Pero no. El Titanic no se hundió solo por un iceberg. Se hundió por orgullo, por errores humanos y por decisiones absurdas, tomadas una detrás de otra. Hoy vamos a contar la historia real, la que no suele contarse, la que no tiene violines románticos ni finales felices. El Titanic era el barco más grande jamás construido. Hasta ese momento. Tan grande que la gente lo miraba y pensaba: eso no se hunde. Ni queriendo. Tenía 16 compartimentos estancos. Lujo extremo. Tecnología punta. Básicamente, el iPhone de 1912. La prensa empezó a llamarlo insumergible. La compañía decía que era prácticamente insumergible. O sea, el clásico tranquilo bro, confía. Y ese fue el primer error. Porque cuando el ser humano empieza creyéndose invencible, la realidad siempre cobra factura. El capitán Edward Smith no era un novato. Era una leyenda del mar. Y este viaje era su último viaje. Antes de jubilarse, tenía que ser tranquilo, elegante, perfecto. Pero no. Querían llegar rápido a Nueva York. No oficialmente, para batir récords, pero sí para presumir. Porque claro, ¿de qué sirve el barco más grande del mundo si no lo presumes un poco? El Titanic no era solo un barco. Era una sociedad flotante. Arriba del todo. Primera clase. Lujo. Vino caro. Habitaciones más grandes que muchas casas. Más abajo. Segunda clase. Cómoda. Correcta. Sin excesos. Y en lo más profundo. Tercera clase. Inmigrantes. Familias enteras. Gente que había vendido todo por una oportunidad. Y no era como ahora, que te enfadas porque no hay wifi. Aquí, las clases estaban separadas por puertas reales. Puertas que más tarde costarían vidas. Durante el viaje, otros barcos avisaron al Titanic. Una vez, otra vez y otra más. Hay hielo. Mucho hielo. Demasiado hielo. Y el Titanic respondió: básicamente, sí, sí. Luego lo miramos. Siguió avanzando a casi máxima velocidad. De noche, en una zona llena de icebergs. Es como conducir a 200 con niebla, porque tu coche es nuevo. La física no entiende. De orgullo. 14 de abril de 1912. 11:40 de la noche. El mar estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. No había olas rompiendo contra los icebergs. Eran casi invisibles. Los vigías miraban al frente, sin prismáticos. Sí,
sin prismáticos. Porque la llave del armario se quedó en tierra. Y entonces hice ver. Al frente. Giran. Frenan. Demasiado tarde. El iceberg no hace un agujero gigante. Hace algo peor. Raja el costado del barco. Como si fuera una lata. Se inundan 6 compartimentos. El Titanic solo podía aguantar 4. En ese momento, el barco ya estaba condenado. Solo que aún nadie lo sabía. Al principio, nadie entra en pánico. Algunos pasajeros siguen cenando. Otros dicen: esto será un simulacro. Claro, un simulacro. A medianoche, con el suelo inclinado. Normal. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. Tiempo suficiente para salvar a casi todos. Pero no fue así. El barco no tenía botes para todos. Solo para la mitad. ¿Por qué? Porque la ley lo permitía. Y porque más botes estropeaban el diseño. Sí. Murieron personas por estética. Y aún peor, muchos botes salieron medio vacíos. Mientras tanto, abajo, en tercera clase, la información no llegaba. Puertas cerradas. Gente perdida. Aquí, no todos tuvieron la misma oportunidad. La famosa regla de mujeres y niños primero existió, pero no se aplicó igual. En algunos sitios, hombres fueron apartados. En otros, algunos ricos sí subieron. La diferencia no fue el valor, fue la clase social. La orquesta siguió tocando, no para ser héroes, sino para evitar el pánico. El barco se inclina más y más. Luces encendidas. Gritos. Frío extremo. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic se parte en 2 y desaparece bajo el agua. Durante décadas se negó que el barco se partiera, hasta que encontraron los restos. La verdad estaba en el fondo del océano. Muchos no murieron por el choque. Murieron por el agua helada. Hipotermia. En minutos. El océano estaba lleno de voces. Y luego, silencio. Más de 1500 personas perdieron la vida. El Titanic no fue mala suerte. Fue arrogancia. Fue creer que la tecnología lo podía todo. Después de aquello, las normas cambiaron. Pero demasiado tarde. Para ellos, el Titanic no es solo un barco hundido. Es un aviso. Cada vez que el ser humano dice: esto no puede fallar, algo siempre falla. Si este vídeo te ha hecho ver el Titanic de otra forma, déjalo en los comentarios. Y recuerda, no fue solo un iceberg. Fue una cadena de errores humanos.